Noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad, calidez, ciencia y experiencia. Casi 11.000 kilómetros duró la travesía de Daniel Moreno, docente y motociclista, quien emprendió esta aventura en su motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Esa es la cilindrada. Él llevó sus cosas, cargó su equipaje y se aventuró. Muchos días recorriendo la República Argentina y llegando hasta el último rincón del continente. Vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bienvenido después de largo viaje. Muchísimas gracias. Sí, realmente una experiencia más que hermosa. Sobre todas las cosas, llevar mi banderita paraguaya y hacer que también la Argentina pueda conocer que nosotros los motociclistas paraguayos lo podemos realizar. Lo más insólito era que la gran mayoría de los que viajan esos tipos de viajes tan largos utilizan motos de mucho más cilindrada. Y yo me animé a largarme con una Hondita CB1 125 con caja cuarta, que por ahí hay veces que en ciertos lugares tiene su ventaja y tiene su desventaja, ¿no? Pero feliz por haberlo logrado, feliz por haber llegado, feliz por la experiencia y sobre todas las cosas también demostrar que muchas veces la moto no es el instrumento como para no viajar, sino el tema es animarse, planificar. Ahí está la palabra, planificar y organizarse bien cuando uno realiza un viaje de esta forma. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuándo dijiste yo me voy, emprendo el viaje? En realidad yo tengo otra moto grande, yo tengo una Honda Shadow 600, un motor grande con otros gastos, otros costos. Yo el año pasado lo quería hacer por cuestiones económicas y demás, por logística también no lo hice. Y yo dije, este año va a ser un año diferente. Yo el 8 de enero justamente cumplía 50 años. Gracias a Dios mi familia me apoyó en un 100%, mi señora, mis hijos. Y dije, bueno, este año me voy a dedicar a mí, a pensar un poquito en mi vida. Llegar a los 50 años no es fácil y sobre todo con todo lo que estamos pasando en estos días. Entonces decidí dedicarme unos días a mí, que creo que todas las personas que estamos llegando a esa edad hay que empezar a dedicarse un poquitito a nosotros. Porque vivimos en un mundo donde todo el día pensamos en los demás y muchas veces dejamos de pensar en nosotros. Es por eso que decidí largarme solo. Es decir, ese fue uno de las hazañas más grandes porque la gran mayoría viajan entre 2, 3 o 4 personas donde por ahí se van apoyando mutuamente para poder llegar a determinados lugares. En mi caso particular, como era un desafío personal, decidí irme solo. Mi hijo también tiene moto y él también quería viajar conmigo. Le dije, no, este es un viaje muy personal, es muy mío. Yo quiero cumplir mis 50 años justamente haciendo de esa forma, ¿no? Y por eso que salí el 2 de enero. El 2 de enero yo salgo de Encarnación, salgo a la tarde porque acá estábamos con mucho calor, me acuerdo, estábamos alrededor de los 37 con sensación térmica de arriba de los 40. Entonces decidí irme temprano, salir a las 6 de la tarde, empezar mi viaje, ¿no? Porque yo había tomado la decisión que el día 2 de enero yo iba a salir como del lugar. Bueno, los primeros kilómetros fueron bastante difíciles porque cuando uno viaja tiene que ir acomodando muchas cosas, entre ellos tu equipaje. Y el equipaje habitualmente queremos echar todas las cosas para atrás y en realidad es la primera equivocación porque la idea es que todo el peso quede hacia el medio para que la moto quede compensada con el tema del viento y demás. Y en ese momento yo pensé, entre comillas, que nosotros teníamos viento fuerte, pero después cuando nos fuimos dando cuenta que a medida que fui dando viaje que no era así. Nosotros tenemos un paraíso terrenal en cuestión de viento. La primera parada lo hice en Virasoro, la segunda parada la iba un poquito más lento, hice Yapeyú, donde nació San Martín, el Libertador de América. Estuve haciendo un poquito de historia, terminé en un lugar, en un camping que quedaba en Bonpland, que queda casi terminando ya Corrientes, pasando Pasos Los Libres. Pero ¿qué es lo que pasaba? Los números no me iban cerrando porque yo había hecho, en 2 días, yo había hecho casi 330 kilómetros. Imagínense llegar a 5.000 kilómetros, que queda más o menos la distancia de Ushuaia, iba a tardar mucho tiempo. Entonces empecé a tomar un poquito las cosas más en serio, empecé a acomodar un poquito mi equipaje y me largué un poquito a perderle el mío, sobre todo a la moto. Yo decía, bueno, empiezo, acelero más, rompo mi moto por el camino y se termina la historia. Y yo todavía no lo entendía, no le había probado. Entonces me largo el tercer día hago Colón, Entre Ríos.
ya había hecho un poquitito más, 700 y pico de kilómetros. El otro día me voy, llego hasta Pilar, Buenos Aires, ya había hecho 1000 kilómetros. Bueno, uno se empieza a sentir un poquitito mejor, ya empieza a conocer también la moto, las distancias eran diferentes, y entonces agarro y encuentro un conocido, un compañero de viaje, que a partir fue mi compañero de viaje saliendo de Luján, porque me fui a la Basílica de Luján, justamente a pedir a Dios que me bendiga todo en este viaje. Cuando salgo de Luján, hay un muchacho que se llama Gastón, que se iba a trabajar en Bariloche, con una moto un poquito más grande que la mía, con unas 200 centímetros cúbicos. Y contactamos, hablamos, y le digo, yo me voy para el mismo lugar, vamos juntos. Entonces, entre dos era un poquito más fácil. Hicimos 600 kilómetros, hicimos de Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, donde nos quedamos a dormir. Y el otro día nos tocó uno de los lugares un poquito más difíciles en el sentido, sobre todo el tema de calor, donde entramos en una ruta que se llama Ruta del Desierto, que queda de La Pampa hasta Neuquén, que son 300 y moneda de kilómetros, donde la temperatura llegaba a casi 40 grados en reloj, y en sensación térmica se iba arriba a los 50. Y ahí yo probé la moto, porque yo decía, yo tenía que cruzar esos 300 kilómetros y una estación de servicio en el medio. Es decir, era un campo donde solamente había una recta, y en el medio de 150 y un poquitito más había una estación de servicio donde había posibilidad de cargar combustible, aunque yo tengo dos bidones de 5 litros, llevaba reserva. Pero bueno, llegamos a la noche, ya llegué pasando en Neuquén, y justamente en Neuquén era el día de mi cumpleaños. Entonces yo le digo al muchacho, como él tenía que ir a trabajar, digo, largate vos solo y yo me quedo. Yo en mi cumpleaños me voy a dedicar un poquito más tranquilo y a eso, más. Entonces agarro un poquito más lento, me voy a Zapala, un lugar, y en Zapala empieza la Ruta 40, la famosa y emblemática Ruta 40. Significa que tuve el honor de poder subir al emblema motero que todos los que andamos en moto soñamos estar sobre la Ruta 40, justamente el día de mi cumpleaños. Hice la emblemática Ruta 40, una ruta que ya prácticamente estaba en desuso. Era una legendaria Ruta 40 porque ya prácticamente no se usa. Hice todo lo que es ruta 150 kilómetros hasta llegar a San Martín de los Andes, que pertenecía todavía a Ruta 40, ¿no? Descanso en Ruta 40, en San Martín de los Andes, y ahí entro en uno de los lugares que para mi punto de vista me voló más la cabeza dentro de todo el sistema del viaje, que fue lo que era los 7 lagos. Es un lugar mágico donde no tiene explicación. Vos vas bajando por la ruta y doblás y encontrás un lago de color verde turquesa, unas montañas, picos nevados, y a medida que vas bajando vos decís, no voy a encontrar algo mejor que esto, pero cuando doblás encontrás algo mejor, y son unos cuantos kilómetros que todo es belleza. Pinos, valles, lagos, lugares donde descansar y poder bajar y poder mirar, tocar el lago. Son lugares mágicos que por ahí nosotros, por más que tengamos lugares lindos, no llega a ese nivel de belleza, ¿no? Llego hasta Bariloche, donde duermo, y de Bariloche descanso esa noche, y el otro día a la mañana salgo. Me voy y hago lo que es Esquel, Tecas, donde me quedo a descansar, y de ahí empiezo a sufrir la naturaleza, la Patagonia. La Patagonia es un mundo muy diferente, y si vos querés ver su belleza lo tenés que pagar, y se paga no con dinero, sino se paga con sacrificio, porque los vientos de allá y su ruta es muy difícil. Llegué a estar en un viento de 70 kilómetros por hora, y lo único que uno sueña es que a partir de ahí empieza un desafío donde uno quiere llegar al punto que sigue sin que te pase nada. Hay que estar en el lugar y ver que tu moto se acuesta a 45 grados empujado por el viento, y lo único que vos no querés es que no cambie el viento de la nada, que a mí me pasó. Vos te vas a 45 grados con viento de 60, 70 kilómetros, donde la moto va acostada prácticamente al piso, y de golpe el viento cambia y te hace pasar de un lado de la ruta al otro lado de la ruta en un 2 segundos. Me pasó, y ahí empecé a dudar del viaje.
Y dije yo, uy, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Mi familia me espera. Y dije yo, no, ¿para qué me largué en este viaje? Lo tengo que lograr. Y bueno, llegué, me quedo aislado en Perito Moreno porque hubo una tormenta de viento donde hubieron un montón de casos de personas que les llevó hasta los camiones tumbar. Imagínense el viento, camiones cargados, tumbados. Yo me quedé atrapado en Perito Moreno un día. Y el otro día a la madrugada empecé a estudiar el sistema patagónico, tener que estudiarlo. Y dentro de ese estudio hay programas informáticos que te dan la oportunidad de ver pequeños agujeros donde uno puede salir. Se llama WinGuru, por ejemplo, es uno, el otro es Windy, en donde te marca tres cosas. Uno es el viento, que es lo que nosotros conocemos, y después están las ráfagas, que son dos cosas diferentes. El viento es constante y las ráfagas pueden venir de uno u otro lugar y a velocidades que pueden variar entre 50 a 130 kilómetros por hora. Entonces, me levanto a las 1 de la mañana el otro día porque yo quería viajar. Yo quería viajar. Salgo a las 2 de la mañana con 1 grado bajo cero. Acá mi señor me decía, está haciendo 30 grados, 35, y yo tenía 1 grado bajo cero. Me voy y me confundo el camino. En vez de irme para Bajo Caracoles, que sería ruta 40, como el GPS, con el frío se me bloqueaba. Yo apago y me llevó a Chile. Terminé en frontera con Chile. Cuando yo iba a cruzar, porque yo pensé que era un arco nomás, y me salen los carabineros y me dicen, ¿dónde vos te vas? Y le digo, yo me voy a Bajo Caracoles. Y me dicen, no, esto no es Bajo Caracoles, esto es Chile. Significa que tenía que volver. Yo volví, hice 60 para ir y 60 para volver. Llegué a las 6:30 de la mañana, llegué a Bajo Caracoles con 2 grados de sensación térmica. Y me quedaba desde Bajo Caracoles hasta General Gregorio, se llama el otro lugar. Me quedaba a 230 kilómetros. Y las distancias en la Patagonia son catastróficas. Vos salís de un pueblo y al pueblo cercano, lo más cercano que puede estar es 130. Yo llegué a tener un pueblo más cercano a 380 kilómetros. Es como irme a Asunción y pasar a Asunción sin encontrar nada. Bueno, de ahí descanso y hago los famosos 73 malditos que es el icono de los moteros. Y donde suceden bastantes desgracias también. Un día después que yo pasé, me enteré porque entre los grupos de los moteros también corren información donde me agregaron que había fallecido un boliviano durante un día después que yo pasé. Yo tardé 4 horas y media en cruzar esos 73, pero no es solamente los 73. Vos tenés salir Gobernador Gregores, tenés 50 kilómetros de ruta con viento, después tenés 73 kilómetros de ripio, y salí del ripio y tenés 220 kilómetros para llegar a la ciudad más próxima. Es decir, es un desafío en su totalidad. Vos puedes pasar a los 73 malditos, pero ¿qué pasa? Te quedas sin combustible, te rompe la moto. ¿Cómo vos llegás al punto más cercano? Bueno, llegué a Calafate y sinceramente le digo, yo me fui a quedar en un hostal en Calafate y dije yo, me voy a Río Gallegos. Yo quería llegar a Ushuaia nomás. Y la señora del hostal me dice, pero Dani, estás a 70 kilómetros de la ciudad Perito Moreno, ¿cómo no te vas a ir? Y bueno, me levanto y apunté para Río Gallegos y dije, no, voy a volver. Volví, hice 70 kilómetros, hice la ciudad Perito Moreno. Salí allá de las 4 de la tarde de Perito Moreno, y yo tenía casi 300 kilómetros para llegar a Río Gallegos. Llegué a las 11 de la noche en Río Gallegos. En Río Gallegos descanso. Y al otro día empieza el desafío final, que era salir del continente, la tierra firme, y entrar a lo que es la isla Tierra del Fuego. Entonces hago frontera, primero la frontera argentina, después hago la frontera chilena. Después yo tenía que atravesar todo Chile, en rutas donde son hermosas, pero no hay nada, ni estaciones de servicio. Y en eso tengo que cruzar el lugar que también mucho me gustó, fue el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes lo que hace es que divide el continente, y de este lado queda la isla y de este lado nosotros estamos. Crucé con un ferry el estrecho de Magallanes y me fui a quedar en Río Grande, se llama la ciudad que está antes.
Y de Río Grande empezaba el desafío más peligroso, creo que es de todo el viaje a Ushuaia, que 20 kilómetros después de Río Grande hay un lugar donde el viento oceánico se junta con el viento continental y empiezan a haber remolinos de viento, donde justamente lastimosamente una pareja de brasileros que iban con una moto grande tuvieron un percance y la señora falleció y el señor perdió la pierna y justo estaba todo muy latente eso, ¿no? Y todos los moteros van con muchísimo miedo porque las ráfagas vienen de la nada, es decir, viene una ráfaga del mar y justo entra la ráfaga del continente y se mezclan los dos y la moto se desestabiliza y te lleva para cualquier lado, no lo podés controlar. Y la única recomendación que me dieron era que si me llegaba a agarrar esa ráfaga, yo tenía que tirar mi moto al piso y yo tirarme al piso y esperar que la ráfaga pase. Pero a veces que son 1 o 2 horas que hay ráfagas constantemente. Bueno, tuve la bendición de Dios porque son bendiciones. Es decir, tuve suerte dentro del viaje de que justo de un día calmado me fui a Tolwyn y llegué yo el 17 de enero, llego a Ushuaia. Ushuaia es un lugar hermoso. Rodeado de picos nevados, cosa que nosotros por ahí a veces vos llegás a la bahía de Ushuaia y hay llenos de barcos gigantes donde traen turistas, pero yo no quería llegar más a Ushuaia. Esa es la ciudad más austral del mundo, pero el lugar más austral, es decir, la ciudad más austral es Ushuaia, pero el lugar más austral del mundo se llama Bahía La Pataya. Bahía La Pataya queda más o menos 30 kilómetros, pero sobre el camino de tierra, donde el continente se termina. Donde se termina ahí hay un punto, hay una parada y de este lado está el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, y de ahí lo único que te queda de este lado África y del otro lado la Antártida, es decir, no había más nada. Entonces me levanto, me voy, descanso un hostal, al otro día en la mañana me levanto y yo quería conocer el fin del mundo. Me fui, agarro mi moto, la bajé, le descargué un poquitito pues estaba muy cargado. Y me fui, llegué, estuve ahí en el lugar más austral del mundo donde no había nada, puse mi banderita, implanté mi banderita paraguaya en ese lugar. Y después de ahí yo volví, 35 kilómetros antes está el museo más austral del mundo, donde Pablito Viajero, entre comillas todo el mundo le conoce, estuvo mucho tiempo ahí. Me fui a ver el museo más austral del mundo, museo de motos, ¿no? Y cuando salgo me pasó algo insólito, donde empezó un poquitito empecé a sufrir el viaje. Cuando salgo empiezo a acomodar mi GPS porque yo quería hacer el Bahía de la Pataya, quería hacer museo y yo quería irme a la cárcel más austral del mundo. Ushuaia comenzó a traer porque se creó una cárcel en ese lugar y todos los presos se iban a colocar ahí porque era un lugar que no se podían escapar. Bueno, yo quería visitar ese lugar. Cuando abro mi casco, pasa un camión y me pega un piedrazo en la boca. Me rompe el diente. Y ahí empieza un poco de desesperación, ¿no? Porque el dolor era impresionante. Yo estaba lejos de mi casa. Allá en Argentina, por ejemplo, si vos pedís medicamentos, tenés que tener recetas médicas. Yo tenía que ir a un doctor y ese doctor representar que yo me tenga que quedar un día más. ¿Qué pasa si el doctor me decía no puedes salir o no puedes viajar? Entonces me fui y compré calmante. Me tomaba 3 o 4 calmantes cada 1 hora casi porque no aguantaba el dolor y sobre todo era el viento que entraba. Por más que tu casco esté cerrado, el viento entraba y hacía ver la estrella, ¿no? Bueno, y me fui y el otro día le digo a mi hijo, el más chico, que tengo un hijo de 12. Tengo un hijo de 12, uno de 20, mi hija de 23 y mi señora, ¿no? Y le digo, no, y ellas estaban empezando a sentir el viaje, ¿no? Y yo le digo, yo voy a tratar de hacer lo posible y llegar lo más rápido posible. Voy a meterle kilómetro y kilómetro. Entonces yo salgo de Ushuaia y la gran mayoría no hacen el trayecto completo. Es decir, hacen Río Grande, Ushuaia. Se quedan a dormir un día en una ciudad. Y dije, no, yo voy a agarrar y voy a hacer lo que todos no hacen. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé, me tomé como 5 anestesias. Y hice directamente desde Ushuaia hasta Río Grande. Hice 580 kilómetros, pasando 4 fronteras, cruzando todo Chile, usando el ferry. Llegué a las 11 de la noche, llegué en Río Grande. Y ahí empecé a sentir más porque el viento me empezaba a golpear cada vez más.
Ahí ya no podía más comer. Desde Río Grande, Río Gallego ya no podía más comer porque no podía abrir la boca del dolor. Entonces yo agarro, me fui a Piedrabuena. En Piedrabuena, que a 200 kilómetros más hice el otro día porque del dolor que tenía. Y con la mala suerte también que justamente una de las parejas que se iban a que venían de Brasil con moto, iban en dos motos. La señora le golpeó el viento y le tiró bajo un camión y perdió la pierna, que era una de las chicas señora, porque es una señora casada, perdió la pierna, le tuvieron que llevar a Brasil en avión. Y ahí yo era tenía un poquitito más de miedo. El otro día me fui, hice un poquitito kilómetro otra vez y yo decía, no voy a llegar nunca a Paraguay en ese dolor. Y ahí me empecé a concentrar, empecé a tomar más calmante y antibiótico que me conseguí y hice lo que es... el otro día hice 300 y después hice un tramo que de una hacia la otra quedaba 380 kilómetros. Hice eso y el único problema que tuve fue en Suárez, que justamente tiré de más mi cadena y se me rompió el retén del piñón, donde unos amigos me solucionaron. Y anteayer llegué otra vez a Paraguay. Gracias a Dios con la familia, gracias a Dios con una historia linda para contar. Y sobre todo lleno de experiencia. Y sobre todas las cosas, lo más importante que lo logré con una Hondita 125, como yo digo, es la moto del pueblo. Si yo lo puedo lograr, que tengo 50 años, yo creo que todos estos muchachitos que están corriendo por las calles lo pueden lograr hasta irse un poquitito más lejos. Y todo gracias a varias personas, pues yo no viajé solo. Tengo un mecánico que me armó una moto, se llama Ariel, que me armó una moto cañón, porque es una moto cañón. Tengo el muchacho que me armó el parabrisas, me armó los soportes. Tengo otro muchacho que me armó la caja, que él ya se había ido a Ushuaia en moto, en una 150 y se fue a Alaska. En moto se llama David Pallero, que es de Asunción, que me preparó las cajas como a medida de la moto. Y sobre todas las cosas mi familia, ¿no? Que me la bancó. Mientras yo sufría, mientras yo disfrutaba de mi viaje, ellos sufrían acá. Información, llegaste, no llegaste, qué tal estás, cómo está tu diente, conseguiste medicamento, no conseguiste, qué tal la rueda, un montón de cosas, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene que ir pensando antes de hacer esto, ¿no? Bueno, Daniel, felicitaciones por esto, realmente muy lindo el mensaje que nos dejas y por más aventuras así y ojalá la gente también se anime a lograr y cumplir sus sueños. Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que la idea es que cada uno dediquemos, aparte de dedicarnos a los demás, dedicar un poquitito a nosotros. Es por eso que en la sociedad están habiendo tantos huecos sociales y tantos chicos muchas veces con ciertos problemas, ¿no? Porque se dedican mucho a los demás y no nos dedicamos a nosotros. Y sobre todo a la familia. Muchas gracias. No, por favor. Las palabras de Daniel Moreno. Esta es la nave, esta es la moto, 125 cilindradas que lo llevó a recorrer casi 11.000 kilómetros desde Encarnación hasta el fin del mundo.